del acero. Entrega de mercancía a choferes en almacén de patio. Cuando se trata de hacer entregas de mercancía a domicilio a diversos clientes, pueden surgir errores si no llevamos un control eficaz de los pedidos, como omitir alguna partida de la orden, entregar un pedido diferente o equivocarnos de domicilio. Este tipo de errores nos pondrían como una empresa con falta de compromiso con el cliente y probablemente su confianza se perdería y se iría junto con ellos. Para evitar estos contratiempos, en Steelmart se utiliza un sistema de separación de la mercancía con amarres para realizar la correcta identificación de la carga y así evitar confusiones al momento del reparto y entrega. Otro de los sistemas con los que cuenta Steelmart es el de fijar correctamente la carga e impedir que se mueva y se maltrate a través de amarres. Estos también nos auxilian en la prevención de accidentes, pues por lo general los materiales que transportamos son pesados y al salir del vehículo podrían dañar a alguien. Recuerda verificar las ocasiones que consideres necesarias los amarres, hasta que estés seguro de que la carga está bien sujeta. Al realizar las labores de entrega a domicilio, también se debe poner mucha atención en la documentación que se maneja, ya que a través de ella tenemos los comprobantes de recepción y pago de la mercancía que se le está entregando al cliente. A continuación, te describiremos de una forma más detallada el proceso que se debe cumplir previo a la salida a ruta de reparto. Entrega de documentación y asignación de vehículo. En primera instancia, el coordinador auxiliar le entregará a los choferes los documentos de venta de la ruta que van a cubrir. Además, les asignan la unidad en la cual se va a realizar la entrega de mercancía. Una vez asignada la unidad, los choferes deberán revisarla físicamente. También deberán verificar que el nivel de gasolina sea suficiente para realizar el recorrido de acuerdo a la ruta a cubrir. Si la gasolina no es suficiente, entonces deberán reportarlo al coordinador auxiliar para que genere la orden de compra correspondiente. Planificación de ruta y organización de documentos. Como segundo paso, los choferes deben planificar la ruta que seguirán para realizar el reparto, separando los documentos de venta en 2 tablas sujetadoras de papel, de tal forma que el primer pedido a encargar sea el último que se va a entregar. A la hora de acomodar los documentos en las tablas, se debe estar muy pendiente del tipo de venta que se está llevando a cabo, ya que cuando la venta es de contado o por cobrar, se colocarán en la primera tabla el documento original y en la segunda la copia celeste. Si la venta es a crédito, en la primera tabla se ubicarán el documento original junto con la copia amarilla y en la segunda tabla se pondrá la copia celeste. Después de haber realizado la organización de los documentos, los choferes entregarán la tabla con los documentos originales al coordinador auxiliar y conservarán la tabla que contiene las copias azules. Solicitud y entrega de mercancía. Ahora le corresponde al coordinador auxiliar solicitarle a un vendedor de patio la mercancía a entregar, empezando por el primer juego de documentos de venta, siguiendo los lineamientos del manual de manejo de mercancía. El chofer procederá a identificar la mercancía de cada documento, separándola con un mecate que se encuentra en la parte media de la estructura de carga. Asimismo, debe asegurarse que la mercancía se encuentre bien sujeta y acomodada de tal modo que no tenga mucha fricción o movimientos ineficientes que le causen maltratos al estar en camino. Tanto el chofer y el coordinador auxiliar deben verificar que la mercancía que se les está entregando coincide con la descripción del documento de venta, cotejando la cantidad, unidad de medida y descripción del artículo. Para cada partida que se está entregando,
el coordinador auxiliar irá marcando en el documento de venta con pluma con tinta azul la mercancía específica. Al finalizar la entrega, pondrá en el documento de venta la inicial del nombre de quien entrega la mercancía en el recuadro que aparece con una P mayúscula. Posterior a esto, le devolverá la tabla con los documentos originales al chofer. Aseguramiento e identificación de la mercancía. Como ya mencionamos anteriormente, en nuestra empresa se utiliza un sistema de amarre para asegurar la mercancía e identificar el pedido de cada documento. El aseguramiento de la mercancía se realiza una vez que ha sido entregada y separada por el chofer. Para este efecto, el coordinador auxiliar asigna a un vendedor de patio para que se encargue de amarrar la mercancía cuidadosamente y de acuerdo al manual de manejo de mercancía. El procedimiento para asegurar la carga es el siguiente. Primero, se amarra un extremo del mecate a los postes de la estructura cercanos a las puertas de la unidad, con un doble nudo. Después se pasa el mecate por encima de la mercancía para luego jalarlo haciendo que la carga quede pegada a la estructura de manera uniforme para que no se mueva. Entonces, se procede a realizar un asa en el mecate aproximadamente a 30 centímetros de la carga. Luego de eso, se pasará el mecate por dentro del delta que se encuentra en la parte baja de la estructura, para después meter por ahí el resto del mecate y tensionarlo hasta que se esté seguro de que los materiales han quedado bien fijos. Por último, sosteniendo con una mano el mecate tensionado, a la altura del asa, se realiza un amarre apretándolo hacia arriba, y posteriormente se hace un nudo más para concluir el aseguramiento. En el caso de las láminas, debemos asegurarlas de tal forma que no se muevan, pues podrían maltratarse o doblarse con la fuerza del viento. Comenzaremos asegurando el segmento de la lámina que descansa sobre la parte de la estructura que está encima de la cabina del vehículo. Inicialmente, se amarra un extremo del mecate en la estructura. Se coloca una tabla a cada lado de la lámina. Luego, se cruza el mecate por encima para después pasarlo por debajo del travesaño y poder ajustarlo. Haciendo para esto un asa por la cual cruzaremos el resto del mecate. Luego, se realiza un amarre apretándolo hacia el frente, para finalizar con otro nudo más. Ahora se realiza el aseguramiento de la lámina en la parte media de la estructura. Para esto, se cruza un mecate por encima de la lámina. Enseguida, se coloca una tabla de madera entre el mecate y la lámina. Para continuar con el aseguramiento, nos trasladamos al otro lado del vehículo. Colocamos otra tabla debajo del mecate para después realizar un asa a unos 30 centímetros del extremo de la lámina. Después, pasamos el mecate por la asidera del costado de la estructura, jalándolo ahora para introducirlo en el asa, tensionándolo hasta que la lámina quede bien sujeta. Por último, sosteniendo con una mano el mecate tensionado a la altura del asa, se realiza un amarre apretándolo hacia arriba, concluyendo con un nudo más el aseguramiento de la lámina. Es muy importante que no olvides colocar las tablas sobre la lámina, ya que éstas cumplen la doble función de protegerla de posibles maltratos y de evitar que con el movimiento las láminas corten el mecate. Si los artículos que se van a entregar exceden las dimensiones de la plataforma del vehículo que se utilizará para la entrega de los mismos, deberá de abanderarse la mercancía, colocando una bandera de color rojo para alertar a los conductores y que tomen las debidas precauciones al circular por detrás de la unidad. Material de ferretería y salida a ruta. Con respecto a la mercancía de ferretería, incluida en los pedidos de la ruta, podrá ser recogida antes o después de cargar la mercancía de patio. Esto para evitar retrasos en la ruta y optimizar los tiempos de los choferes que no están siendo cargados en el patio.
El lugar para surtir los artículos de ferretería es el área de entrega de mercancía en ferretería. Por último, antes de salir el chofer al recorrido de su ruta, debe pasar a caja para proporcionar la tabla que contiene los documentos que se van a entregar. Si la entrega de la mercancía corresponde a la ruta de las 10:30 am o 2:30 pm, solamente dejará la tabla que contenga la copia de los documentos, los cuales se identificarán con el nombre del chofer. Si la entrega corresponde a la ruta de las 6:30 pm, se dejarán las dos tablas en el mostrador de patio. Esperamos que este material haya sido de ayuda para que comprendas mejor el procedimiento de entrega de mercancía a choferes en el almacén de patio